si bien la expectativa escatológica mesiánica judía llevaría a la coronación de un Mesías, porque si es Mesías es descendiente de David, por lo tanto debe ser rey y debe ocupar el trono, también la expectativa escatológica mesiánica en el libro del profeta Isaías implicaba sufrimiento al Mesías. Y esa fue quizá la parte que la comunidad no entendía muy bien, pero estaba registrado en el Antiguo Testamento. Hola a todos, mi nombre es Julián Arias y es para mí un gusto presentarles este podcast titulado El futuro está en el pasado. Y para conversar acerca de este interesante tema, esto es la historia de la Iglesia, nos acompaña nuestro hermano Alejandro Castiblanco. Alejandro Castiblanco es pastor en la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios y vicepresidente para Latinoamérica del Seminario Reformado Latinoamericano. Pastor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, mi hermano Julián, y gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y bueno, una de las patologías de la mente moderna es precisamente esa cultura antihistórica, es decir, un desprecio por la historia. Lo interesante ahora no es conocerla, sino reescribirla, o para usar un término más de moda, deconstruirla, lo que algunos han llamado el síndrome de Adán y Eva. Es decir, el mundo nació conmigo. En ese contexto, ¿por qué cree usted que es importante abordar un tema como este, como el de la historia de los primeros cristianos o del judeocristianismo? Bueno, has dicho varias cosas que son muy interesantes y yo creo que para tratar de responder la pregunta debemos definir lo que es la historia y lo que es el pasado, porque no es exactamente lo mismo. Cuando nosotros hablamos de pasado, estamos hablando de eventos que ocurrieron en un lugar, en un momento histórico particular y que afecta de alguna manera el presente que estamos viviendo, ¿no? Algo así como una especie de diálogo entre la causa y el efecto. Sin embargo, cuando hablamos de historia, estamos hablando del relato de ese pasado y eso implica una interpretación del pasado y un análisis crítico. Bien, entonces cuando hablamos del judeocristianismo o de la comunidad de los primeros cristianos y su importancia, pues es un llamado a la audiencia a interesarse por el origen del cristianismo y es un llamado a la audiencia a interpretar y analizar críticamente ese diálogo entre la causa y el efecto del cristianismo. Yo diría que eso sería lo primero, acercarnos al origen del cristianismo y hacerlo de una manera interpretativa, con un análisis crítico, lo cual afecta nuestro presente. En segundo lugar, porque se establece ese nexo principal entre Jesús y la historia, ¿sí? Todos sabemos que por allá en el periodo moderno y sobre todo en este contexto de teología liberal, se hizo mucho énfasis en la humanidad de Jesús. Ahora, eso no tiene nada de malo siempre y cuando se afirme la divinidad de Jesús. Pero los errores cometidos por este tipo de teologías de torno un poco más liberal era que se afirmaba la historia de Jesús, la humanidad de Jesús dentro de la historia humana a expensas de la divinidad de Jesús. Y ahí es donde vamos a tener un problema porque ese no es el Jesús de la Biblia, ¿no? Sin embargo, no hay nada de malo en querer conocer al personaje Jesús dentro de la historia de la humanidad. ¿Cuál es el cambio que se efectuó al hablar de Jesús, su ministerio, su vida, su mensaje, transformó vidas? Obviamente, como cristianos, pues nosotros entendemos que eso tiene un efecto eterno, ¿no? Y por eso somos cristianos, porque creemos en ese efecto eterno. Es un mensaje que trasciende nuestra vida, nuestra cultura y que tiene implicaciones espirituales muy profundas. Así que ese nexo entre Jesús y la historia para nosotros es importante. Si verás, hay personas que hoy por hoy están negando la historicidad de Jesús. O sea, están diciendo realmente el personaje nunca existió, sino que es un personaje que fue construido por esos primeros cristianos, discípulos de un hombre llamado Pablo. Básicamente el cristianismo se está basando en una religión de un hombre llamado Pablo y de sus seguidores, y que la bandera de esa primera comunidad, lo cual la empujaba, la impulsaba a conquistar el mundo,
era la creación de un personaje llamado Jesús. Pero nos vamos a dar cuenta que al acercarnos a nuestra historia, pues el personaje es importante para nosotros, verdaderamente existió en la historia y la cambió por completo. Y por último, también tengo que decir, porque nos permite comprender cómo se gestó la separación entre el judaísmo y el cristianismo, porque en sus inicios esa comunidad judio-cristiana o de primeros cristianos era exclusivamente judía. Por eso se llama judeocristianismo. Pero vamos a ver más adelante cómo desde la lectura romana, esa comunidad judeocristiana no se va a ver tanto como un grupo o una secta dentro del judaísmo, sino como un movimiento completamente diferente al judaísmo, porque va a tener características diferentes, elementos diferenciales diferentes al judaísmo, y va a tener un impacto diferente, mucho mayor al impacto del judaísmo primitivo. Entonces, esa lectura romana es bien interesante y al conocer esta historia, pues nos vamos a dar cuenta cómo se separa ese cristianismo, esa comunidad de primeros cristianos del judaísmo como era concebido como religión, ¿no? Pastor, dos preguntas con respecto a lo que usted acaba de mencionar. ¿Sería correcto entonces decir que el cristianismo es una religión esencialmente histórica en el sentido de que las afirmaciones o doctrinas o fe son basadas en hechos históricos y no en hechos imaginarios de hombres que hace muchos años escribieron cosas que a ellos se les ocurrió? ¿Sería válido decirlo así? Efectivamente, el cristianismo es histórico. Es histórico porque se basa en un personaje histórico, el cual es Jesús, en testigos dignos de confianza, personas que caminaron con él, escucharon sus enseñanzas y que cuando el apóstol Pablo escribe su primera carta a los Corintios y está hablando precisamente de esa historicidad de Jesús, esos testigos estaban vivos. O sea que ellos podían desmentir en cualquier momento el relato paulino acerca de este personaje histórico, pero no fue así. Incluso Pablo mismo recoge ese testimonio de esas personas vivas en su tiempo para terminar de fundamentar el hecho de un Jesús resucitado, por ejemplo. O sea que esa doctrina de la resurrección de Cristo es una doctrina histórica, por ende, la muerte de Cristo es histórica, por ende el personaje es un personaje histórico y no es simplemente un personaje creado por intereses de algún movimiento religioso, ¿no? Juan en su primera epístola va a comenzar afirmando lo mismo. Lo vimos, lo tocamos, Exacto. como una especie de evidencia de Sí, que fue real. fue Lo real. mismo Lucas da unos detalles muy precisos del momento histórico en el que Dios irrumpió en la humanidad Sí, como hombre. sí, correcto. Bien, pastor, ¿qué cree entonces si comenzamos hablando de los orígenes de la comunidad judeocristiana que usted mencionaba hace un momento? Y me surge una pregunta al respecto. ¿Es correcto emplear ese término judeocristianismo? Es decir, ¿qué implica exactamente usar esa expresión? Bueno, aquí hay varias cosas importantes. Lo primero que tenemos que decir es que a ese primer movimiento que conocemos como primeros cristianos se les llamó cristianos por primera vez en un contexto histórico particular, Antioquía. Mm. Si puedes ir conmigo a las Escrituras, al libro de los Hechos, capítulo 11, voy a leer este versículo, 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mm. O sea que si vamos a hablar de términos que logran describir la identidad de la comunidad o del movimiento, uno de los primeros términos es el término cristiano. Sin embargo, la connotación de ese término cuando fue dada fue despectiva. O sea, la misma comunidad no se llamó a sí misma cristiana, fue llamada así por los paganos de Antioquía como cristianos. Ahora, si vamos a tratar de dar una definición de cristiano, pues cristiano es un pequeño Cristo. O sea, eso implica que hay un Cristo que se convierte en una figura ejemplar a emular por sus seguidores, Mm. que tiene un gran impacto social, que tiene un gran mensaje transformador para el mundo
y que esa comunidad se construya a partir de ese fundamento, o sea, de ese personaje y de ese mensaje. Entonces, si los paganos estaban viendo en esta comunidad características muy parecidas a Cristo, entonces eran cristianos. Tenían características parecidas a Cristo. De ahí viene la palabra carácter, ¿no? Se habla mucho de carácter en diferentes temáticas, de liderazgo, de eclesiología, de teología pastoral, pero la palabra carácter subyace de las características. En ese sentido, el carácter de esa primera comunidad es un carácter cristiano. Bueno, esa era la lectura pagana que había en ese momento. Mira el capítulo 26 del mismo libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Mira que estamos hablando de una autoridad en ese momento gubernamental, y esa es la lectura de una autoridad, o sea, de una persona que hace parte de un contexto muy diferente al contexto popular de la gente, pero ya la lectura que asumía Agripa, el rey, era por poco me persuades a ser cristiano, a ser como ellos. Entonces, notas, ahí identifica las características de esa comunidad muy parecidas a ese tal Cristo. O sea que cristiano era como decir seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo parecido a él, ¿no? Ah, bueno, porque además, y eso que menciona es importante, los reconocían por su forma de vivir, no porque se autoproclamaran como tal. Claro, la comunidad nunca dijo soy cristiana, pero sus características, vamos a decirlo así, la naturaleza misma de la comunidad daba un testimonio vivo a los incrédulos. Se parecen a un tal Cristo. Bien, entonces esa es la conexión histórica entre Cristo y la comunidad. Ahora, aquí hay otro punto interesante, y es que esa conexión no solamente se da con el personaje, las características del personaje, sino también del mensaje del personaje. Lo que muchos van a llamar tradición intelectual cristiana, ese mensaje evangélico. Por eso encontramos otro término importante que podría decir era como la comunidad se identificaba, el camino. Claro. El camino. Y lo vemos a lo largo del libro de Hechos. Busquemos, por favor, Hechos 9. El camino. Hechos, capítulo 9. Versículo 2. Vamos a leerlo desde el 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Incluso aparece con C en mayúscula, como un nombre propio. Claro, claro. Esa es la terminología que está describiendo la comunidad, y al parecer la comunidad de estos primeros discípulos de Jesús se veía así, como el camino. ¿Qué implicaba ese nombre, pastor? Podría implicar dos cosas. Primero, el mensaje. Es decir, Jesús dijo ser el camino, la verdad y la vida. Así fue como él se declaró. Soy el camino, la verdad y la vida. Estos se identificaban como el camino. ¿Por qué? Porque habían cosas en común con ese Cristo, con ese Jesús, con ese mensaje. Si él dijo ser el camino, nosotros lo estamos siguiendo a él. O sea, estamos siguiendo el camino. Entonces, somos el camino. No hay otro camino que lleve al Padre si no es a través de Cristo. Nosotros somos el camino. Pero eso implica el mensaje. Es decir, nota lo siguiente. Jesucristo fue un predicador itinerante. ¿Eso qué significa? Que no tuvo dónde recostar su cabeza. O sea, iba de un lugar a otro predicando el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es una persona porque describe quién es él, cristología. Pero el evangelio es un mensaje porque describe lo que él hace, soteriología. Si vamos a simplificarle esto a la audiencia, pues el evangelio es cristológico y soteriológico por naturaleza. Nos habla quién es Jesús, cristología, y qué hace por su pueblo, soteriología. Ese es el mismo mensaje que define a la primera comunidad de discípulos de Jesús. Entonces, si somos el camino porque también somos predicadores itinerantes. ¿Recuerdas el pueblo de Israel en el desierto, viviendo en tiendas, los tabernáculos pequeños, cierto? ¿Qué significaba eso? Significaba que Israel no se podía establecer en un lugar. Eran peregrinos, ¿sí? La comunidad israelita tenía un movimiento activo,
caminaban hacia la tierra prometida. Bueno, Jesucristo, el verdadero Israel, hizo lo mismo. No se estableció, caminó activamente. El movimiento de Cristo iba al son de la predicación del Evangelio. Bueno, la iglesia del Nuevo Pacto tiene esa misma figura. Debe ser una iglesia peregrina. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y nos movemos al son del mensaje de Cristo. Somos el camino porque recorremos lugares, recorremos aldeas, predicando el mensaje de Cristo. ¿Quién es Él y qué ha hecho por nosotros? En la época de Cristo, en ese siglo primero, bueno, las dos corrientes principales o los dos partidos principales, que eran los fariseos y los saduceos, se caracterizaban los saduceos por estar más enfocados en el templo, en el segundo templo, y los fariseos por tener un énfasis mayor en la sinagoga. En ese sentido, Jesús también se distinguió de estos dos grupos, en el sentido de que ni estaba enfocado en el templo ni en la sinagoga, sino que pudiésemos decir era peripatético en su método de enseñanza. Sí, completamente peripatético. Incluso por eso es el mejor maestro de la historia, ¿no? Porque nos dejó una gran pedagogía. Ahora, tú dijiste algo clave ahí. Si había algo en lo cual los saduceos ponían su confianza, sin duda era en el templo. Recuerda que el movimiento saduceo tenía relación muy estrecha con Roma y con las arcas de Roma. Bien, entonces si Roma respondía preservando el templo y dejándoles hacer su negocio, porque los cambistas trabajaban para los saduceos. Efectivamente, ellos ganaban un porcentaje, el otro porcentaje lo mandaban a Roma. Entonces era un nexo económico, político, en fin. Cristo no iba a participar de eso. Y el hecho de que Cristo expulsara a los cambistas era un mensaje para los saduceos. ¿Sí? Ustedes están equivocados porque ustedes son los corruptos del templo. Eso es lo que han hecho de la casa del Señor. No cumple expectativas saduceas, pero tampoco cumple expectativas fariseas. Si bien, la sinagoga, la ley en el caso de los escribas, bueno, Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a cumplirla, pero ellos nunca lo vieron así. Así que ese Cristo es el tabernáculo de Dios, es el templo de Dios, a Él hay que mirar. Pero ni los saduceos ni los fariseos miraron a Cristo. Entonces, no cumplió las expectativas ni de saduceos, ni de fariseos, ni de celotes, que yo le llamo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Israel, ni de los esenios, porque Jesucristo no se aleja de la sociedad, antes va a la sociedad a predicar el evangelio. Cierto. No cumplió expectativas de ninguna secta judía. Los celotes vendrían siendo como los guerrilleros de la época. Sí, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Israel. Sí. Y los esenios serían los que formarían en Qumran su propia comunidad. Correcto. La comunidad del Qumran es la comunidad que procede de este movimiento esenio del siglo I. A ellos se les acredita los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Correcto. A la comunidad de los esenios, que por cierto fueron erradicados por los romanos cerca al año 70, porque la revuelta del 66 al 70, que son más o menos 4 años, una revuelta que los romanos utilizaron para erradicar a muchos de estos movimientos y comunidades, entre ellos a los esenios. O sea que Jesús fue diferente a todos ellos. Todos ellos. Por eso lo crucificaron, porque no cumplió ninguna de las expectativas de ninguna de las sectas judías. Bueno, en ese sentido, podríamos decir, porque Jesús vivió como judío. Sí. Podríamos decir que la razón por la que lo crucifican estos grupos es por decir que él era el cumplimiento de la esperanza escatológica de Israel. Esto es, que él era el Mesías prometido. Claro que sí. Incluso fue acusado de blasfemo por eso, porque hay una expectativa escatológica mesiánica en el Antiguo Testamento muy clara. Y esa expectativa escatológica mesiánica era la expectativa de la comunidad judía en los tiempos de Jesús. ¿Sí? Quizá en algunos movimientos más grande que en otros esa expectativa. Pero la razón por la cual acusan a Jesús de blasfemia es por eso mismo, porque Jesucristo está haciendo el cumplimiento de esa expectativa escatológica. Él mismo se está declarando el cumplimiento de la expectativa escatológica. Y para ellos, efectivamente, es blasfemia. Ahora, aquí hay 2 puntos interesantes. Si bien la expectativa escatológica mesiánica judía llevaría a la coronación de un Mesías. ¿Por qué? Porque si es Mesías, es descendiente de David, por lo tanto debe ser rey y debe ocupar el trono. También la expectativa escatológica mesiánica en el libro del profeta Isaías implicaba sufrimiento al Mesías.
Y esa fue quizá la parte que la comunidad no entendía muy bien, pero estaba registrado en el Antiguo Testamento. Son las dos cosas. Un Mesías descendiente de David, coronado rey, liberaría al pueblo, pero al mismo tiempo un Mesías sufriente. Este espacio es un esfuerzo del Seminario Reformado Latinoamericano que esperamos sea para su edificación y por supuesto para la gloria de nuestro buen Dios. Así que esperamos que en nuestro próximo episodio nos acompañen para seguir caminando por las polvorientas calles de aquel Israel histórico del que estamos hablando y que nos ayuda a comprender tanto de una forma tan amplia las Escrituras.